webinar de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Recordaros que los webinars previos están en la web de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros a vuestra disposición. Recordaros también que después de la sesión os pasaremos una encuesta de valoración del webinar para que nos hagáis llegar vuestros comentarios y también si tenéis sugerencias sobre futuros temas. Recordaros también que en la web de la Fundación tenéis todo el calendario de webinars preparado para el mes de abril y el mes de mayo. También nuestros mejores deseos para aquellos de vuestros familiares que estén afectados por la pandemia. Y a continuación paso a presentar a nuestro invitado de hoy. Hemos querido hacer un guiño al Día del Libro y recordar la última publicación de la Fundación titulada Retos de la Sociedad Digital y Medios de Pago. Y precisamente el ponente de hoy, de este cuarto webinar, es José Manuel Muñoz Vela, que tuvimos la suerte y el honor de que escribiera uno de los capítulos del libro. Es un experto en ciberseguridad, en compliance, en derecho digital, en derecho tecnológico, también en protección de datos, con una trayectoria profesional de más de 20 años de experiencia de ejercicio de la abogacía a nivel nacional e internacional en las áreas indicadas. Destacar que es socio y director jurídico de Adecua Corporación, que es licenciado en Derecho con amplia formación especializada en las áreas jurídica y tecnológica. Y destacar que fue antiguo alumno de la Fundación del Máster de Asesoría Jurídica de Empresas, que es profesor de este máster, con lo cual seguimos teniéndolo en la casa, lo cual nos llena de orgullo. Y destacar también su trayectoria docente e investigadora en Derecho TIC y que tiene el DEA en Auditoría Legal de Sistemas de Información, así como diversos cursos de posgrado como el de Compliance Officer. Destacar también su compromiso con el mecenazgo y el tercer sector. Pertenece a diferentes asociaciones del sector tecnológico y digital y además es, como he dicho antes, profesor colaborador y con gran vocación docente en materias de derecho digital, privacidad y ciberseguridad. Bienvenido, José Manuel, y muchísimas gracias por estar hoy aquí y contarnos tus reflexiones sobre esta sociedad digital en la que estamos todos conectados, ahora más desde casa, y los retos y también los conflictos que generan desde el punto de vista jurídico. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. No sé si me escucháis o no, porque creo que tenemos varios problemas y no sé si realmente me estáis escuchando o no. Disculpadme un momento que verifique. Vale, perfecto. Bien, creo que sí se oye. Ok. Bien, pues sin más demoras. Perfecto, perfecto. Bien, pues sin más demora, inicio ya este webinar. En primer lugar, disculpad la demora, a pesar de que hicimos las pruebas ayer, etcétera, pues desconocemos qué problema ha habido con la plataforma, de manera que hemos tenido que cargar la presentación, hemos tenido que omitir en este caso las animaciones entre diapositivas y vídeos, con lo cual voy a hacer en la presentación que hemos cargado la presentación, con lo cual pues se van a omitir las animaciones y vídeos que incorporaban las diapositivas. En segundo lugar, disculpar el retraso porque parece que es la aplicación directa de la ley de Murphy. Cuando algo se complica parece que tiene que venir todo en paralelo y todo lo que se puede complicar se complica y todavía un poquito más. Bien, y lo tercero y último y principal, es decir, bueno, pues agradecer a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros la invitación que nos ha efectuado a realizar este webinar y que, bueno, pues compartir estos minutos con vosotros para hablaros de este tema, ¿no? de lo que son los retos legales de las tecnologías disruptivas en los negocios. Y la temática de este webinar viene en relación con una conferencia y una ponencia que hice a finales de este año, en líneas muy similares, pero que quizás ahora, a raíz de la situación excepcional que estamos viviendo, posiblemente pues cobre todavía mayor protagonismo y mayor actualidad. Y creo que de alguna manera me he basado en parte en aquella ponencia para recuperar todo aquello que se habló
y para ver cómo esto se ha transformado en el contexto actual que tenemos y cobra más, si puede ser todavía, o si todavía tiene más rabiosa actualidad en relación con todo lo que estamos viviendo diariamente. Bien, sin más preámbulos, empiezo la presentación. Y lo primero es hablar de dónde estamos cuando hablamos de tecnologías disruptivas y tecnologías en los negocios, transformación digital. Lo primero de la reflexión es dónde estamos, dónde operamos. Bien, operamos en el ciberespacio. El ciberespacio es un espacio virtual donde realmente no existen ordenamientos jurídicos, donde vivimos la sociedad digital. Sociedad digital que si antes la entendíamos y entendíamos perfectamente lo que suponía, ahora y en esta situación excepcional en la que estamos, todavía en mayor medida. Y el concepto de sociedad digital no deja de ser el concepto de sociedad tradicional. Si nos vamos al concepto de sociedad tradicional y la de su definición en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, bueno, pues se puede definir como un conjunto de personas, pueblos, naciones que conviven bajo normas comunes. Bien, pues en el ciberespacio, la sociedad digital es exactamente eso, un conjunto de personas, pueblos y naciones que conviven en ese espacio, pero cuidado, y se rigen bajo normas comunes. Pero claro, ¿qué normas? Normas que están pensadas por los ordenamientos jurídicos que siempre están concebidos desde un punto de vista territorial, es decir, de la creación de un conjunto de normas que aplican a una sociedad, pero hasta mi frontera. Y salvo normativas excepcionales que pretenden tener un ámbito proteccionista, por ejemplo, en materia de consumidores o en materia de privacidad, normalmente siempre tienen una aplicación territorial. Bien, en todo ese contexto nos encontramos con el ciberespacio, es decir, un espacio virtual, no físico, sin fronteras ni límites territoriales, donde no existe un ordenamiento global, un ordenamiento jurídico que regule ese espacio, y donde además no solamente convivimos personas, sino convivimos personas, entidades, entes públicos, empresas, asociaciones, fundaciones y máquinas. Con lo cual, nos encontramos en un espacio donde se nos plantean múltiples preguntas. Es decir, por ejemplo, ¿qué ley aplicar en el ciberespacio? Si tengo un problema o conflicto, ¿ante qué juzgado debo de acudir? ¿Debo de pedir mi tutela? Y sobre todo, ¿quién y cómo debe ejercer ese poder legislativo, ejecutivo y judicial en ese nuevo espacio que es el ciberespacio o la sociedad digital? Bien, cuando me planteé este webinar intenté evitar, en la medida de lo posible, hablar de pandemias, de COVID-19, etc., etc., porque bastante tenemos en medios de comunicación, en nuestro día a día. Es decir, creo que sobra hablar más de ello, pero inevitablemente tengo que correlacionarlo todo esto con la situación excepcional que estamos viviendo. Es decir, ahora más que nunca nos relacionamos virtualmente, ahora más que nunca nos relacionamos digitalmente y ahora más que nunca entendemos el concepto de transformación digital a nivel de personas físicas, de ciudadanos, como a nivel de negocios. Gracias a la tecnología que ya teníamos disponible, muchas actividades empresariales y de cualquier otro tipo se están subsistiendo gracias a la tecnología y gracias a su transformación digital, obligada, improvisada y acelerada por la situación que estamos viviendo. Y en ese contexto tenemos que reflexionar, y es el objetivo de este webinar, de cómo el ordenamiento jurídico puede impactar en todo eso que supone el ciberespacio y la transformación digital en el mundo que conocemos. Bien, el problema de todo esto es que en una sociedad tanto digital como no digital se producen y se desarrollan relaciones, acciones, conductas que son aceptables o no aceptables, legítimas o ilegítimas, conflictivas, lesivas, ilícitas, delictivas, conductas que en un país puede ser ilícita o incluso delictiva, pero esa misma conducta en otros países pues puede no serlo. A modo de ejemplo, lo que era el hacking hasta fechas muy recientes, en España, por ejemplo, no estaba tipificado como delito. Ahora sí. Entonces nos encontramos en ese escenario y en esa situación en la que en el ciberespacio tenemos que partir de ordenamientos jurídicos territoriales, nacionales, para resolver problemas que son globales, es decir, del ciberespacio. Bien, en este contexto nos encontramos cada vez más y ahora más que nunca en esa convergencia entre lo que es la dimensión física y la dimensión virtual. Es decir, en cómo el mundo físico
puede afectar al mundo virtual y viceversa, es decir, cómo el mundo virtual puede afectar al mundo físico. Y tenemos un ejemplo en lo que está ocurriendo hoy. Fijaros, es decir, un solo virus ha cambiado el mundo que conocíamos hasta ahora. Y ese virus ha provocado un cambio también en el mundo virtual. Fijaros toda esa transformación digital que estamos viviendo, acelerada, improvisada, forzada, pero ya estamos ahí. Fijaros la manera en la que estamos impartiendo esta conferencia, totalmente virtual. Fijaros cómo nuestros hijos pues están recibiendo en este caso sus clases y están siguiendo sus clases para finalizar el curso académico, es decir, nos hemos virtualizado. Y cada vez más va a ir todo esto a más, en los dos sentidos. Por una parte, el mundo físico frente al mundo virtual y el mundo virtual en el mundo físico. En ese contexto, tradicionalmente, pues hemos oído hablar de la revolución 4.0, transformación digital, pero hemos llegado a un punto en el que ya mi reflexión siempre es la misma, es decir, tenemos que seguir llamándolo a esto revolución 4.0. Realmente seguimos en la revolución 4.0. Si una revolución es un cambio rápido y profundo en cualquier cosa, estamos ante un entorno tan dinámico, con cambios tan constantes, que realmente esa revolución es permanente, es continua. No sé si ya vamos por la revolución 100.0, pero el cambio cada vez es más rápido y más constante, más exponencial. Con lo cual creo que debemos ir superando esos conceptos y esas etiquetas y dejar de empezar quizás de hablar de revolución 4.0 e irnos a nuestro contexto actual, a ese entorno dinámico y de cambio constante en el que vivimos y vamos a seguir viviendo tanto en el mundo físico como en el mundo virtual. En ese contexto, hablemos de transformación digital y muchas de las grandes consultoras internacionales, pues ya desde hace algunos meses están hablando de, bueno, transformación digital, pero en la era postdigital, ¿estamos ya en la era postdigital? Pues efectivamente, estamos ahí. Y estamos ahí para hablar de transformación digital y de negocios y de la inserción, de incorporación de toda esa tecnología en cualquier tipo de negocio, cualquiera el que sea, incluso administraciones públicas, tenemos que hablar de estos tres bloques. Por un lado, lo que es negocio, por otra parte, lo que es tecnología y por otra parte, lo que es el marco jurídico. Y todo ello en el contexto de ese ciberespacio. ¿Vale? Bien, negocio. El negocio, ciberespacio para el negocio es una oportunidad, pero como en cualquier línea o cualquier modelo de negocio que queramos lanzar, tenemos que pensar, tenemos que hacer un análisis DAFO, un análisis de nuestro ámbito externo y de nuestro ámbito interno. Es decir, de nuestro ámbito interno, las fortalezas y nuestras debilidades, pero sobre todo una valoración externa de todo aquello que nos pueda afectar y que puedan ser oportunidades que tenemos que aprovechar en ese ciberespacio y amenazas que tenemos que afrontar también en ese ciberespacio. En ese ciberespacio, entre otras oportunidades, estamos ante un mercado mundial. Amenazas, muchas. Hay sitio para todos, para grandes y para pequeños, pero estamos ante una competencia mundial, donde la visibilidad en ese ciberespacio es cada vez más compleja. También, en relación con las preguntas que hemos hecho antes, ¿cuál es la ley aplicable? ¿Cuál es la jurisdicción competente si tengo un problema? Es decir, también nos plantea distintas amenazas. Y eso genera la necesidad de dibujar nuevos modelos de negocio. Y todo ese cambio constante al final es un modelo de reflexión continua y de monitorización continua y de creatividad continua en nuestro día a día, en nuestras empresas. Y la generación de nuevos modelos de negocio. Fijaros y vayamos ese guiño siempre a la situación actual. Es decir, el mundo ha cambiado, va a seguir cambiando, nuestras economías también, nuestros modelos de negocio necesariamente también. Sectores que se van a mantener, de sectores como telecomunicaciones, se mantendrán y crecerán en algunas direcciones. El sector TIC, sector digital, exactamente igual, pero otros modelos, imaginemos sectores como el sector hostelería, el sector turismo en general, es decir, cómo se van a ver impactados por todo esto. Todo esto va a generar la necesariedad de creatividad y la necesidad de dibujar nuevos modelos de negocio. Bien, siempre en lo negativo tenemos que ver algo positivo. Oportunidades. ¿Vale? Oportunidades. Tenemos que identificarlas y tenemos que pensar en cómo toda esa tecnología a nuestra disposición, que es mucha, puede ayudarnos y puede ayudar a nuestros negocios. Pensemos siempre que la tecnología no es un fin, es un medio. Y un medio para aumentar nuestras ventas, optimizarnos, crecer, ser más eficaces, más eficientes, reducir nuestros gastos.
Pensemos en algunos ejemplos que han sido revolucionados por la tecnología. El arte tradicional, que estaba en una línea descendente, fue el salto a el arte online para automáticamente empezar a crecer e irse a números que eran impensables hace aproximadamente 5 años. El mundo de la música en 2017 empezó a crecer de manera exponencial y fue la tecnología lo que dio el salto a un sector que estaba, o según decían, condenado a muerte, donde el videojuego había desbancado todo el sector del ocio, desbancando a todo el sector del ocio conjunto, como es cine, música, etc, etc, etc. Y la música volvió y empezó a crecer gracias al streaming, ¿vale? Spotify, YouTube Music, etc. Otros sectores, por ejemplo, como el sector del vídeo, Blockbuster, fue el streaming lo que hizo cambiar totalmente ese sector. Pensemos que Netflix en la actualidad, es decir, Netflix es actualmente una de las 5 FANGs, de las 5 grandes tecnológicas del mundo. Sectores, por ejemplo, como el videojuego, sectores como los eSports, donde la tecnología, de nuevo, tecnologías como el cloud, ha revolucionado totalmente los sectores y la virtualización ha disparado el crecimiento de esos sectores. Pensemos que la Comisión Europea ya cifró el mercado digital único en 415.000 millones de euros adicionales en actividad económica y 900.000 empleos hasta este año, hasta 2020. Bien, es cierto que ahora mismo estamos en una situación totalmente extraordinaria. Veremos el final de año, veremos los informes en 2021, pero esa realidad ya está aquí y ha llegado para quedarse. Bien, en relación con lo que es la transformación digital de los negocios, podríamos hablar de lo que son organizaciones tradicionales, organizaciones de crecimiento exponencial, etcétera, pero no vamos a entrar ahí, no es el objeto de este webinar. Una vez hemos visto lo que es el bloque negocio, hablemos de tecnología. Todos esos negocios, todos nuestros negocios tradicionales o no, es decir, tenemos delante toda una serie de tecnología a nuestra disposición. Y la tecnología que tenemos a nuestra disposición es todo esto. Todo esto forma parte de nuestra vida digital actual. Nos guste o no nos guste, nos suenen a buzzwords como palabras de moda o no, pero realmente todo esto forma parte de nuestro día a día. Pensemos y volvemos al guiño a nuestra situación actual. Toda la lucha contra, por ejemplo, COVID-19 se está basando, por supuesto, en ciencia, pero sobre todo en análisis de Big Data, inteligencia artificial, blockchain y otros tipos de tecnologías para intentar no solamente paliar los efectos de la pandemia, sino para ayudar a controlarla, incluso para prevenir y para tomar medidas correctivas en tiempo real. Problema que también tenemos con esto y con las distintas iniciativas a nivel nacional e internacional que se están acometiendo en todo esto a través de las aplicaciones móviles de las que habrán oído hablar, pues nos encontramos también con que para que todas estas tecnologías realmente aporten un valor, necesitan información, necesitan datos y datos fiables, datos objetivos. Si todavía no tenemos esos datos, es difícil que la aplicación de todas estas tecnologías nos den un valor relevante a los efectos que pretendemos. Algunas de esas frases que venimos oyendo desde hace años, durante los próximos 5 años el mundo va a cambiar tanto como en los últimos 5.000, efectivamente. Esto es así en materia tecnológica, pero pensemos cómo ha cambiado el mundo en el último mes y medio, por ejemplo. Y después de ver esos dos bloques, por un lado negocio, por otro lado tecnología, y el orden del marco jurídico, ¿qué? ¿Cuál es la respuesta del marco jurídico a esa necesidad, a esa transformación digital, a lo que es negocio y a lo que es tecnología aplicada al negocio? Bueno, pues lamentablemente todavía hoy seguimos resolviendo problemas en tecnología utilizando muchas veces el Código Civil de 1889, que además muchos de sus instituciones pues vienen del derecho romano, ni más ni menos. Y eso nos indica dos cosas, una positiva y una negativa. La positiva es que no lo hizo mal el legislador de entonces cuando todavía hoy estas normas nos sirven para resolver problemas en el ciberespacio. 1. Y 2. ¿Qué ocurre con el legislador actual? Pensemos siempre en una cosa. La tecnología, en tecnología, el hoy es ayer, el ahora es antes. En derecho no. El proceso de aprobación de una ley, vayámonos como mínimo a un periodo de 1 año. Pensemos todo lo que ocurre en 1 año, con lo cual el legislador tiene que cambiar el chip. Es decir, el legislador no puede legislar sobre novedades.
porque legislar sobre novedades significa legislar sobre algo que ya es pasado. Es decir, cuando esa norma vaya a publicarse, pretende regular una realidad de hace un año y posiblemente esa realidad ya ha cambiado. Con lo cual, el legislador tiene que entender, y tiene que entender muy bien esto en el sentido de tenemos que legislar sobre tendencias, es decir, sobre lo que será novedad dentro de unos años, pero no sobre novedades porque ya hemos llegado tarde. Y siempre sobre la generalidad y el concepto global. Concepto global, que en nuestro contexto actual estamos, entre comillas, en una situación de incertidumbre. Es decir, se habla de nuevo de desglobalización, de cómo los estados van a centrarse en sus economías domésticas, en sus economías nacionales. ¿Cómo vamos a empezar a comprar dentro y no fuera? Es decir, se está poniendo en tela de juicio la globalización, la desglobalización, etcétera. Bueno, será el tiempo el que pondrá las cosas en su sitio. Pero sobre todo tiene que haber un cambio de concepto y un cambio de estrategia a la hora de legislar sobre todos estos temas, porque tanto empresas que necesitamos transformarnos digitalmente, como las empresas que nos tienen que provisionar esa tecnología, necesitan esos marcos legales para operar con seguridad y confianza. En todo este contexto, pues vamos a intentar hacer un análisis muy telegráfico de esas tecnologías disruptivas y aspectos relacionados con las mismas y los aspectos legales que nos pueden impactar. Dentro de lo que son las tecnologías disruptivas, en cuanto a sectores afectados, todos, nos involucra a todos. Y en este contexto volvemos a ese concepto inicial que he comentado, es decir, el empresario ante la transformación digital, es decir, el empresario ante eso que parece que es una obligación, es decir, o transformo mi empresa digitalmente o muero. Bueno, depende, insisto, la tecnología es un medio, no un fin, con lo cual cada empresa, cada modelo de negocio tendrá que analizar cuál es su modelo, analizar sus necesidades, analizar sus objetivos y en función de todo ello, analizar la tecnología disponible para ver cómo puede mejorar sus resultados, cómo puede ser más efectivo, más eficiente, mejor organización, mejor optimización y conseguir los objetivos de negocio y sobre todo nuevos objetivos estratégicos que puedan fijarse a nivel empresarial. El empresario ante la transformación digital muchas veces se encuentra así, yéndonos al mundo del cine, pues utilizo el cartel de esta película, no se la recomiendo especialmente a nadie, ¿vale? Sitúa al empresario un poco al borde del abismo, es decir, bueno, yo oigo transformación digital y tengo que transformarme sí o sí, lo que no sé es exactamente cómo ni en qué, claro. Si añadimos algo más a todo esto, y disculpen que se vea así, en la presentación original estaba animada, con lo cual se ve totalmente desconfigurada, realmente el empresario se sitúa ante esta situación donde solamente oye hablar de cloud, big data, robots, privacy, smart contracts, IoT, blockchain. Y bueno, ¿y esto en qué me apoya, en qué me ayuda, en qué me afecta a mi negocio, en qué me puedo beneficiar? Es decir, insisto, la tecnología es un medio, no un fin. Y cada empresa tiene que analizar cuál es su modelo de negocio y sobre todo cómo la tecnología puede cambiar su modelo de negocio para mejorarlo e incrementar exponencialmente su tamaño y sus ventas, que al final son los objetivos básicos empresariales. En el contexto actual donde estamos, en esta situación de pandemia, de crisis, donde todo el mundo pues habla sobre lo que será el mundo después de la pandemia, donde oímos pues esas predicciones, ¿no?, tan dolorosas, ¿no?, que nos hablan de crisis mundial, de una crisis superior a la de 2008, equivalente casi al crack del 29, oímos tantas cosas. Bueno, el tiempo siempre será el que definirá realmente el alcance y el impacto de todo esto. Pero bueno, algunas de las opiniones que tenemos en este contexto actual y de la transformación digital en este contexto actual, pues las más recientes son estas de esta misma semana, ¿no? Algunas de las que, bueno, pues he considerado destacar, ¿no? Las grandes crisis son los que producen los grandes cambios. Va a cambiar definitivamente el concepto de puesto de trabajo. Creo que todos tenemos claro que ha sido así. Estamos todos trabajando de manera virtual, totalmente hemos virtualizado el puesto de trabajo. Y muchos ni sabían el qué hacer ni cómo hacerlo, pero lo han aprendido rápidamente. Y la crisis también nos demuestra que hay que invertir más en ciencia, sin duda. Nos ha pillado a todos los gobiernos con el carrito del helado. Los primeros en caer y los que viendo cómo los demás caían,
no fueron lo suficientemente previsores o no se creyeron lo que estaba pasando hasta que se metieron directamente en el mismo contexto. Estos cambios para el futuro han venido para quedarse. Va a suponer un cambio en el tejido empresarial español, desde luego, y en todos los países del mundo. Y esta situación va a ser aceleradora de cambios, efectivamente, y una aceleración sobre todo hacia el salto definitivo, hacia la transformación digital. Abajo tienen un enlace donde tienen opiniones de distintos cargos de las principales compañías, tanto españolas como internacionales. Bien, no voy a hablar más sobre transformación digital porque me estoy explayando demasiado, no es mi objeto, zapatero a tus zapatos, y voy a circunscribirme un poquito a esas reflexiones sobre cada tecnología y sobre los aspectos regulatorios que más impacto tienen. Sobre lo que son las tecnologías que llamamos disruptivas, más relevantes o de mayor impacto en la economía digital, pues bueno, desde prácticamente 2018 tenemos varios informes que anualmente pues, nos están identificando esas tecnologías. Este informe de ICEM pues, sitúa arriba de esas tecnologías con mayor impacto el Big Data, el Cloud Computing, la virtualización, aspectos relacionados con la tecnología como es la ciberseguridad. Otros estudios, sobre todo en 2018, pues también fijaban en esa capa suprema tecnologías como el IoT, el Internet de las Cosas, tecnología como blockchain, Big Data, Cloud, inteligencia artificial, realidad virtual, ciberseguridad. Y así fue en 2018, así ha seguido en 2019, donde siguen copando los principales puestos todas estas tecnologías, donde además la realidad aumentada y la realidad virtual han seguido posicionándose y escalando, donde se ha incorporado la automatización robótica de procesos y donde la robótica está teniendo cada vez especial protagonismo. Por ejemplo, son los resultados de los informes de 2019, tanto de McKinsey como en este caso, de KPMG. Y si llegamos a 2020, si me deja pasar la diapositiva, y no dos simultáneamente, ¿vale? Si llegamos ya a lo que es 2020, pues fíjense dónde estamos. Y dónde estamos y cómo quizás pues, ha cambiado o no tanto la percepción que teníamos de todo esto. Ahora mismo, de lo que se está hablando continuamente es DARK. DARK es el acrónimo que pretende aglutinar las 4 tecnologías que se consideran de mayor impacto, lo que sería blockchain, inteligencia artificial, realidad virtual y la computación cuántica. De esto iremos a hablar en los próximos años, y mucho, y mucho. Y aquí, pues, algunos de los últimos estudios también, el último de Accenture, sobre todas lo que van a ser las tendencias de la tecnología y su impacto en los negocios. Sobre todo blockchain, inteligencia artificial y computación cuántica, pero sobre todo las tecnologías basadas en la personalización y en la rapidez, en la agilidad, en la inmediatez. Esto es lo que se supone que será el futuro en tecnología para los negocios. Y aquí tienen pues algunos de esos ejemplos. Ayer, por ejemplo, escuchando las noticias, que últimamente pues intento reducir al mínimo las que escucho, prefiero las que leo, porque a veces, pues bueno, pues está la reiteración y la saturación que creo que aportan en ocasiones a veces poco, ¿no? Pero, por ejemplo, se hablaba de modelos de negocio como es el sector, por ejemplo, de lo que son los comercios tradicionales o la venta, por ejemplo, de ropa y cómo cambiará, por ejemplo, la venta de ropa y las tiendas que hasta hoy conocemos. Y bueno, pues se planteaba un modelo en el que realmente pues las prendas estarán en las perchas para para la prueba por parte de los clientes, pero que conforme se la pruebe un cliente, esa prenda se retirará y se mantendrá 2 días en cuarentena. Bueno, un concepto pensado para otro contexto histórico, para otros años. Es decir, no, hay medios y hay mecanismos. Es decir, por ejemplo, ZozoTown tiene una aplicación y tiene unos sistemas basados en trajes de vinilo por el que una persona acude a la tienda, se pone el traje de vinilo y automáticamente la prenda que le ha gustado se la fabrican justo a medida de sus dimensiones y de sus características biométricas. Y en menos de 10 días tiene la prenda en su casa, por ejemplo. Es decir, tenemos tecnología a nuestro alcance, tecnología para mejorar nuestra vida, tecnología para ayudarnos a concebir nuevos modelos de negocio en el contexto que teníamos antes de la pandemia, en el contexto de la pandemia y en el contexto que vendrá posterior a la pandemia. Bien,
distintos sectores o el impacto de estas tecnologías también ha sido dispar en función del sector. En la industria farmacéutica, quizás las dos tecnologías que más mayor impacto están teniendo es el Big Data y la inteligencia artificial. En transporte y logística, blockchain o IoT. En banca y fintech, blockchain, inteligencia artificial, Big Data. En videojuego, por ejemplo, cloud. El concepto cloud que ha lanzado Google a través de la plataforma Stadia, bueno, pues los estudios dicen que realmente va a transformar el concepto de videojuego. Veremos. Seamos prudentes, veremos. Pero sin duda va a suponer un antes y después también en este sector, por ejemplo. Y bueno, de alguna manera en este contexto cambiante de tecnología, pues volvemos a lo mismo. Es decir, la transformación digital no es una decisión entre transformarme o no transformarme, es decir, sino tengo que hacerlo. Y me quedo con la frase de Stephen Hawking de la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Y ahora, y hoy, más que nunca. Tenemos que adaptarnos. Seamos grandes o seamos pequeños, a los grandes nos va a costar, o a los que sean más grandes les va a costar más, por esa dificultad, por todo lo que tiene que mover para adaptarse a nuevos modelos de negocio, nuevos cambios culturales, nuevo modo de interacción con clientes, con el personal. Los pequeños, más facilidad por su flexibilidad. Pero sin duda, es decir, ahora tenemos que ser más inteligentes que nunca. Bien, por lo que se refiere a esas tecnologías, pues bueno, vamos a verlas telegráficamente. El cloud computing. Bueno, pues esto no es nuevo, no es una tecnología nueva, es una tecnología contrastada, securizada, y donde los principales aspectos que tenemos que tener en cuenta, sobre todo, son los marcos de ciberseguridad, privacidad y propiedad intelectual. Son los principales marcos a nivel regulatorio que nos afectan a esta tecnología. Luego, por supuesto, tenemos una serie de marcos y estándares de buenas prácticas y tenemos distintas normas ISO que a la hora de contratar como empresas este tipo de servicios, este tipo de proveedores, nos dan garantías avaladas por terceros de que ese proveedor cumple una serie de estándares, cumple una serie de medidas de seguridad y cumple determinados niveles de servicio. Dejando a un lado los estándares, que siempre son voluntarios, dejando a un lado los marcos regulatorios, que son los que están, un aspecto fundamental son los contratos. Es esencial crear buenos contratos con los proveedores de este tipo de servicios. Contratos que muchas veces en determinados contextos son de adhesión, sobre todo para los grandes proveedores, pero contratos que debemos de negociar y debemos de negociar hasta el extremo, porque tenemos que asegurarnos nuestra continuidad, porque nuestros sistemas empresariales no los tendremos nosotros, los tendrá el proveedor en sus sistemas o quizás en los sistemas de un subproveedor, de otro proveedor que contrata a través de nuestro proveedor. Con lo cual tenemos que securizar todo eso, securizar la información y securizar la confidencialidad de nuestra información. De los aspectos o cuestiones principales que plantea el cloud, bueno, pues por supuesto, aplicación tanto al sector público como privado. Es decir, después les he puesto un artículo de prensa en relación a lo que ha sido la operación llamada Jedi, que de alguna manera era la pelea entre Amazon y Microsoft por llevarse el contrato de servicios cloud del departamento en este caso, de seguridad de los Estados Unidos. Imagínense de qué tipo de información estamos hablando y que toda esa información esté en un proveedor externo. ¿Qué niveles de seguridad me tiene que garantizar ese proveedor externo? Aspectos a considerar de confidencialidad, de seguridad, de externalización, de deslocalización, aspectos relacionados con privacidad, con qué contenido tiene que tener ese contrato por todo lo que me exige la normativa de seguridad y de privacidad. Pero sobre todo, seguridad, fiabilidad, resiliencia, es decir, la capacidad de recuperarse ante una contingencia, ese sistema que voy a contratar en un proveedor externo, y la continuidad ininterrumpida. Nuestro negocio tiene que tener garantizada esa continuidad ininterrumpida. Y es en el contrato donde tenemos que asegurarnos todo esto. En el propio contrato y en los acuerdos de nivel de servicio. Acuerdos de nivel de servicio que siempre es recomendable que se incorporen al propio contrato. Es decir, que no nos remitan directamente a un enlace web que puede ser uno hoy y mañana otro. No, si tenemos que integrar todo ese contenido en el propio contrato para que nos aseguremos y tengamos esa seguridad jurídica respecto de lo que hemos contratado y los niveles que nos tienen que garantizar. En cuanto a cuestiones de actualidad, pues bueno, pues a finales de año pues tuvimos algunas noticias un poco alarmantes, ¿no? Es decir, algunos ex empleados de Google, que son los ex empleados, pues ya saben que puede ser fuente de contingencias habituales, denunció que Google podía acceder a todos los documentos de los usuarios de su nube, es decir, a todos los usuarios de su servicio cloud. Claro, esto es alarmante. Detrás de todo esto hay una investigación, hay un procedimiento judicial, veremos cómo queda. Pero para la reflexión,
¿vale? Dentro de, como les han, bueno, aquí les he colgado pues alguna noticia que si tuviéramos más tiempo comentaríamos telegráficamente, no es el caso, pero bueno, lo que ha sido la adjudicación del contrato y el cambio por parte de defensa en Estados Unidos de Amazon a Microsoft, en ese contrato de 10.000 millones de dólares, con todo lo que ello ha significado. Otra de las cuestiones o de las tecnologías y de los cambios tecnológicos que estamos viviendo, la virtualización. Creo que no tengo que decir nada más. Es decir, ¿cómo estamos trabajando todos en este momento? ¿Cómo están nuestros hijos siguiendo su curso académico? De manera totalmente virtualizada. Y no estábamos preparados, la gran mayoría, para esto. Lo hemos tenido que improvisar, pero lo hemos hecho. Y curiosamente lo hemos hecho y, bueno, pues con buena nota muchos, pero con nota aceptable muchos otros. Y eso es muy positivo, muy positivo. Pero desde luego todo esto ha llegado, como antes hemos visto en alguna de esas afirmaciones, ha llegado para quedarse. Virtualización que evidentemente también tiene un impacto jurídico. Es decir, conlleva aspectos laborales a considerar en materia de prevención de riesgos, en materia de derechos del trabajador, sobre todo también en materia de ciberseguridad, en materia de privacidad. Es decir, nuestro trabajador accede en remoto a nuestros servidores. Es su equipo, si está accediendo desde un equipo de la empresa configurado por la empresa, fantástico, pero si es un equipo personal, un portátil personal, sabemos qué niveles de seguridad tiene algún tipo de protección, antivirus, firewalls, etc, etc, etc. Podemos securizar el puesto de trabajo, debemos de hacernos esas reflexiones y sobre todo tenemos que cumplir también una serie de derechos que tiene el trabajador. Por supuesto, sus derechos en materia de privacidad, pero no olvidemos que la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales también trajo nuevos derechos aparte de lo que es la privacidad en sí misma, nuevos derechos para los trabajadores, como el derecho a la desconexión digital. Tenemos que respetar también esos derechos. Y al hilo de todo esto, lo mismo, todos aquellos proveedores que nos ayuden a generar esa virtualización, buenos contratos y buenos acuerdos de nivel de servicio, sin perjuicio de que existan también determinados marcos o estándares que ese proveedor que esté adherido e incluso certificado en esos estándares, pues es un aspecto positivo más a considerar en cuanto a las garantías y seguridad que me puede proporcionar ese proveedor. Inteligencia artificial, ya lo han visto en los distintos estudios e informes. A la cabeza, arriba del todo. ¿Vale? Arriba del todo. La cuestión es que, como en todo lo que es tecnología, es decir, no tenemos marcos especiales, no existe una regulación nacional, ni europea, ni internacional en materia de inteligencia artificial. Tenemos parcelas que se regulan en distintas normas. Tenemos normas de ciberseguridad que regulan aspectos de inteligencia artificial. Tenemos las normativas de privacidad que regulan aspectos de inteligencia artificial y, por supuesto, de propiedad intelectual. Pero como tal, no tenemos una norma específica que regule la inteligencia artificial. Marcos contractuales necesarios, necesarios. Si nos vamos a rodear de esta tecnología en nuestros negocios, tenemos que hacer buenos contratos y buenos acuerdos de nivel de servicio. Tenemos que tener en cuenta todo lo que puede suponer la inteligencia artificial para nuestro negocio y para las personas con las que nos relacionamos. En materia de inteligencia artificial, pues bueno, hay muchos enfoques, o podemos enfocar esto desde muchos prismas, desde la parte jurídica hasta la parte ética y moral, ¿no? Si nos vamos a las posiciones más extremas, pues incluso me permito algunas frases de estas que han quedado para la posteridad, por ejemplo, de Stephen Hawking. Es decir, la humanidad tiene un margen de 1000 años de autodestruirse a manos de sus avances científicos y tecnológicos. O los robots podrían llegar a tomar el control y se podían rediseñar a sí mismos, por ejemplo. Frases que quedan siempre: dentro de 30 años la inteligencia artificial será más inteligente que el cerebro humano, por ejemplo. Bien, la realidad es que si analizamos tranquilamente todo esto y tuviéramos tiempo para reflexionar un poco sobre ello, si nos fijamos, es decir, el propio ser humano ha sido el que ha creado su propio futuro. Lo ha pensado, lo ha idealizado, lo ha soñado, incluso forma parte de ficciones que tuvo o sueños. Es decir, en el mundo de la literatura o en el mundo del cine. Pensemos en Julio Verne, en De la Tierra a la Luna. Hablaba de una nave que era capaz de llegar de la Tierra a la Luna. Bueno, pues eso era impensable en el momento en que se escribió esta obra. Bueno, pues el ser humano consiguió, ideó y consiguió su objetivo, que en aquel momento era una ficción. 20.000 leguas de viaje submarino, un barco que era capaz de ir por debajo del agua, exactamente igual. Si nos vamos al mundo de la literatura, el mundo Orwell, que de alguna manera pensó y creó y ideó ya lo que hoy conocemos como ese gran hermano en el que vivimos.
Neuromante de William Gibson, o el mundo del cine, Blade Runner, Terminator o Minority Report. Si hablamos de Terminator, pues mejor dediquémonos a hablar de otra cosa, realmente la versión más extrema, ¿no?, de lo que es la inteligencia artificial, pero pensemos en esas afirmaciones que hemos visto anteriormente de científicos. Es decir, momentos en los que la propia máquina toma control de sí misma, se protege a sí misma, se diseña a sí misma. Eso ya es una realidad. Ya ha habido incidentes en este sentido. Es decir, no estamos hablando de cine ni de ciencia ficción, hablamos de realidades. O Minority Report, película de Tom Cruise, si recuerdan. Bueno, pues existe ya un proyecto en Estados Unidos que lo está gestionando la policía en algunos estados, que se llama así, se llama Minority Report, con el objetivo de anticiparse a los delitos. Es decir, algo que fue una ficción en el mundo del cine, hoy estamos convirtiéndolo prácticamente en una realidad. Y podríamos hablar más sobre todo esto, sobre todo el miedo que puede llegar a generar la inteligencia artificial. Y hay que respetarla, sobre todo respetarla, no tener miedo, pero sí respetarla. Y respetarla, y de hecho hay un informe de la Unión Europea de 2018 que habla precisamente de eso, de por qué no debemos temer a la inteligencia artificial. Es decir, cuando hasta la propia Unión Europea se ve obligada a emitir un informe, por algo será. En este contexto, a nivel de inteligencia artificial, volvemos a lo que he comentado al principio. No tenemos un marco legal que regule la inteligencia artificial. Debemos de ir al resto de normas que tenemos en el ordenamiento jurídico y nos estamos encontrando problemas de todo tipo, civiles, laborales, propiedad intelectual, penales. Es decir, en materia de privacidad, sí, en el Reglamento Europeo de Protección de Datos tenemos pequeñas parcelas que sí regulan aspectos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de nuestros datos, incluida la elaboración de nuestros perfiles automatizados, por ejemplo. En las relaciones laborales ya estamos teniendo despidos de y por robots. Estamos también viviendo esa afectación del empleo, pero es que esto va a ser inevitable. Es decir, la empresa que no incorpore la tecnología que tenga a su disposición, la competencia lo hará. Con lo cual, el hoy y la decisión que no tomo hoy tendrá consecuencias mañana. Y esa decisión y esa consecuencia de mañana posiblemente ya no sea despedir a determinados trabajadores, sino seguramente irme a un concurso y a una liquidación de mi empresa, a mi extinción. Con lo cual, son aspectos que evidentemente motivarían realmente un discurso y una reflexión desde muchos puntos de vista, pero desde luego, es decir, la afectación del empleo es evidente y lo que tenemos que es pensar en cómo reconvertir a esos trabajadores y a esos perfiles que cada vez más la tecnología los va a dejar obsoletos, para reconvertirlos a esos otros perfiles que van a seguir siendo necesarios y se van a necesitar más en el futuro. Tenemos que buscar ese necesario matrimonio entre hombre y máquina. Bien, a nivel europeo hemos tenido novedades recientes y hemos tenido novedades recientes con el libro blanco de inteligencia artificial, en el que se han establecido las bases de lo que será la futura regulación europea en materia de inteligencia artificial. Bien, dentro de las últimas novedades también que hemos tenido, por ejemplo, se ha designado a Alicante como sede española del Centro Europeo de Investigación en Inteligencia Artificial de la red ELIS. Además, se ha nombrado al frente de la misma a Nuria Oliver, aunque si me oye me estiraría de las orejas, es decir, una eminencia en inteligencia artificial a nivel nacional y a nivel internacional, una referencia. Y tenemos la suerte que es valenciana y de Alicante. Con lo cual, y aquí también, pues les he puesto algunas noticias que evidentemente no nos da tiempo a analizar titulares, incluso les invito a que vayan al enlace que les he puesto al pie de Boston Robotics, donde habla pues de todo eso, de todos los escenarios que nos podemos encontrar en la inteligencia artificial y de las cuestiones jurídicas y éticas que plantea. Sobre todo la inteligencia artificial y la robótica aplicada, por ejemplo, a la industria armamentística o a la defensa. Todo lo que puede llegar a generar y ejemplos reales que ya estamos viviendo y estamos sufriendo. Insisto, a nivel internacional no existe una regulación específica de la inteligencia artificial. Países que se han erigido en promotores y que lo han establecido como algo o como un objetivo totalmente
estatal y en el que pretende estar a la vanguardia de todo, por ejemplo, Emiratos Árabes, que tiene su ministro en inteligencia artificial. Y, sobre todo, en materia regulatoria, pues será ese libro blanco europeo el que marcará lo que serán las futuras regulaciones en nuestro ámbito geográfico. Lo que sí tenemos claro es que los distintos códigos éticos en los que estamos trabajando pues, se va a centrar principalmente en estas 7 áreas claves. Es decir, la inteligencia artificial tiene que ser supervisada por seres humanos, deben ser sistemas resistentes y resilientes, garantizar la privacidad, la transparencia, la diversidad social. Habrán oído recientemente noticias sobre una plataforma que excluía como usuario a determinadas personas por considerar que, o bien por su fealdad, o bien por intuir que tienen una discapacidad, pues no encajaba dentro de lo que era el perfil de usuario de esa plataforma, por ejemplo. Era evidentemente discriminatoria. Inteligencia artificial que también tiene que ser sostenible y ecológicamente responsable. Y inteligencia artificial y resultados que siempre deben de rendir cuentas. Y eso significa accountability. Eso será el futuro de la inteligencia artificial a nivel mundial. Blockchain. Esa buzzwords que desde hace tantos años estamos escuchando. Pues lo mismo, no tenemos una regulación internacional del blockchain, salvo Liechtenstein, que fue el primero en publicar su ley sobre blockchain en el mundo y en Europa. Dentro de estos marcos tenemos que volver a acudir como apoyo o como aspectos regulatorios parciales a la normativa de ciberseguridad, la normativa de privacidad y la normativa de propiedad intelectual principalmente. Y sobre todo en proyectos en los que trabajemos para nuestras empresas y contratemos proveedores externos que nos provean de toda esta tecnología o nos planteen posibles modelos de negocio basados en esta tecnología, lo mismo. Contratos, fundamental, buenos contratos y buenos acuerdos de nivel de servicio por todo lo que ello implica. Blockchain plantea múltiples cuestiones que excede de lo que podemos abordar en este seminario. Cuestiones de privacidad, seguridad, realmente si estamos en blockchain públicas o privadas, si realmente estamos hablando de realmente anonimato o no, y si realmente estamos hablando de blockchain o no. Blockchain aporta esa contabilidad distribuida, esa distribución de la información entre los múltiples nodos que conforman la red, consecuentemente seguridad, cifrado y anonimato. Esa es la cuestión que plantea, pero plantea también, por otra parte, pues problemas para cumplir determinadas normativas. Por ejemplo, en privacidad, es decir, cómo ejercer el derecho de rectificación y supresión en redes blockchain. Un proceso de anonimización irreversible equivaldría a la supresión dentro del blockchain. Bien, cuestiones técnicas y en el marco regulatorio que bueno, pues se irán resolviendo en los próximos años. Dentro de blockchain, una de las cuestiones que más se plantean es el tema de la computación cuántica. Recientemente Google anunció su supremacía cuántica. Automáticamente IBM y compañía lo desmintieron esa noticia, principalmente porque están trabajando con ellos en este proyecto. Claro, supremacía cuántica o computación cuántica significa que un solo superordenador sería capaz de hacer lo que miles de ordenadores tardarían de hacer cientos y cientos de años. ¿Eso qué supone? Supone que podría romper mecanismos de seguridad, podría romper incluso cifrados en no sabemos cuántos segundos. Claro, automáticamente eso rompería ese concepto de cadena de bloques y de anonimato y sobre todo de cifrado absoluto si tenemos realmente y en manos privadas esa tecnología tan potente. La cuestión es, ¿puede estar en manos privadas esa tecnología? ¿Dónde se regula esa tecnología? No se regula en ningún sitio. Cuestiones que tendremos que reflexionar en el futuro. Bien, Malta fue el primer país en establecer una estrategia sobre blockchain, Liechtenstein la primera en aprobar su ley sobre blockchain. China ha cogido el testigo y quiere liderar blockchain a nivel mundial. ¿Por qué? Pues hagan una pequeña reflexión. La respuesta la van a tener inmediatamente. Bien. Otra de las tecnologías asociadas a blockchain, de hecho blockchain como tecnología nació para sustentar lo que hoy conocemos como Bitcoin. Entonces, de criptomonedas, pues poco o más bien nada voy a hablar. Es decir, es otra realidad que tenemos, otra realidad que puede tener impacto en nuestros respectivos negocios dependiendo del sector, que pueden ser relevantes, que plantea distintas cuestiones jurídicas como aspectos de fiscalidad, blanqueo, etc., etc., etc. Y sobre todo esto enlaza las criptomonedas con lo que es el dinero y el dinero en efectivo tal y como lo conocemos hoy en día. Como en países como Suecia
Desde hace años nos encontramos en los pequeños comercios, en las tiendas y en los restaurantes, en el de no aceptamos caja, es decir, no aceptamos dinero en efectivo. Es decir, de si estamos realmente ante la desaparición de las monedas y los billetes que conocemos hoy. Y bueno, pues las predicciones parece ser que son esas. El presidente del Deutsche Bank afirmó en el foro de Davos de 2016 que las monedas y los billetes desaparecerían en una década. Bueno, eso fue en 2016, tenemos hasta 2026 si esa predicción se cumple. ¿Vale? Otros, como Sundar Pichai y Ajay Banga, el director de Mastercard, pues opinan que no va a ser así y que no puede desaparecer el dinero en efectivo tal y como lo conocemos en la actualidad. Pero desde luego son cambios disruptivos que viviremos también y que afectarán e impactarán en estos negocios. Bien, eso en cuanto a criptomonedas o monedas virtuales. En relación con monedas virtuales, pues la que más hemos conocido tradicionalmente es Bitcoin. De hecho, Bitcoin, en el libro blanco de Bitcoin no se menciona ni la palabra blockchain, que es para lo que se creó toda esta tecnología. Y bueno, pues ya saben ustedes qué ocurre con este tipo de monedas, las fluctuaciones. Es decir, pensemos que el 15 de marzo, 15-16 de marzo, pues la caída fue hasta los 4.000, si no me equivoco, 4.500 euros el valor del Bitcoin. Ahora mismo se ha recuperado, con lo cual, pues bueno, está sujeto a muchas fluctuaciones y aquí tienen, por ejemplo, pues algunas cifras. En diciembre de 2017 estaba en los $20.000, por ejemplo. Hoy, hablando en euros, estaría en los 6.607,67. Smart contracts, todo totalmente relacionado con tecnología blockchain y con cibermonedas. Es decir, los smart contracts, bueno, pues desmitifiquemos. Un smart contract normalmente, siempre digo lo mismo, es decir, ni es un contrato ni es inteligente, sino simplemente es un protocolo informático. Es decir, si gestionamos y ejecutamos acuerdos establecidos entre dos o más partes, haciendo que determinadas acciones que hemos predefinido sucedan si se producen determinadas cosas que hemos identificado. Ni más ni menos. Pero eso tiene una virtualidad jurídica y una aplicación en determinado tipo de negocios brutal. Con lo cual, bueno, pues son medios, mecanismos, tecnología que tenemos a nuestra disposición y que en determinados momentos, en función de nuestro tipo de negocio, nos puede aportar muchas cosas positivas. Bien, geolocalización. Bueno, creo que están hoy escuchando noticias todos los días y leyendo noticias todos los días sobre la utilización de la geolocalización para luchar contra la pandemia. Evidentemente aquí tenemos muchos marcos regulatorios que nos impactan en todo este tipo de soluciones o de aplicaciones. Ciberseguridad, privacidad y cada vez más. A nivel de COVID-19, pues habrán oído hablar de absolutamente todo, pero al final, sentido común. Es decir, podemos diseñar plataformas y aplicaciones para luchar contra una pandemia, para tomar medidas preventivas, correctivas, detectivas. Es decir, claro que sí. Es decir, la normativa de privacidad no es un obstáculo. Eso sí, establece unas reglas de juego. Respetemos esas reglas de juego. En modo alguno es un obstáculo, sino simplemente establece unas reglas de juego que tenemos que seguir. Con lo cual, en ocasiones se ha vendido la normativa de privacidad como un obstáculo al avance de la investigación o científico en esta materia. No, para nada. Es decir, creo que establece ese marco necesario para poder llevar a cabo todos estos estudios que además son absolutamente necesarios y creo que tanto la inteligencia artificial junto con el Big Data y todo lo que supone todo esto junto son una herramienta brutal no solamente para nuestra situación actual, sino para prevenir situaciones que puedan venir en el futuro, especialmente ante rebrotes que puedan llegar o nuevas pandemias o nuevas situaciones que puedan venir. Es decir, tenemos la tecnología, utilicémoslas. Bien, Big Data, lo mismo, ¿vale? Y tenemos marcos regulatorios, ciberseguridad, privacidad, pero sobre todo en proyectos lo que tenemos que brindar especialmente son los contratos. A contratos y acuerdos a nivel de servicio. Aquí, por ejemplo, en materia de Big Data, se ha publicado recientemente un código de buenas prácticas en protección de datos para proyectos de Big Data. Lo tienen disponible en ese enlace. Y aquí, bueno, pues algunas de las noticias últimas que nos hemos encontrado, sobre todo pues las grandes operadoras que con la alianza que han establecido precisamente para utilizar esos datos masivos para luchar pues, para una situación como la actual y contra la pandemia actual en distintas líneas y campos. La realidad virtual aumentada y la realidad extendida. Esto
llegó y llegó para quedarse, es decir, y tenemos que verlo como no algo aplicable a los videojuegos, sino todo lo contrario. Es decir, esto es aplicable cada vez más y se ha visto su utilidad en todo tipo de sectores y de negocios, sobre todo sectores industriales. Aquí tenemos múltiples marcos que nos impactan: ciberseguridad, privacidad, propiedad intelectual, propiedad industrial, sobre todo patentes, modelos de utilidad, diseño industrial, marcas, imagen, normativa referente a espacios públicos. Es decir, aquí tenemos muchas normas que nos pueden afectar, y también incluso estándares y códigos de buenas prácticas que ya están ahí y que son una referencia. En cuanto a la realidad extendida o realidad virtual, es decir, forma parte de eso que hemos hablado antes, de las DARK, de esas tecnologías de mayor impacto para los próximos años. Y aquí tienen un gráfico de cuál es su impacto en todo tipo de sectores. Por supuesto que impactan los videojuegos, pero cada vez más vemos cómo se está extendiendo a todo tipo de sectores: salud, ingeniería, inmobiliario, militar, educación y sectores industriales. Si analizamos incluso su impacto en la productividad o su impacto o aplicación en todo tipo de sectores, bueno, pues aquí tienen algunas de ellas, por ejemplo. Y sobre todo, lo que más está llamando la atención es el incremento brutal de la productividad de los trabajadores a través de la utilización de esta tecnología. De hecho, en el último informe de Accenture de este año, de este último año, de 2019, el uso de la realidad extendida podría aumentar el 21% del tiempo de trabajo y podría llegar al 30% en servicios de salud y sociales, fabricación y construcción. Es decir, esto es aplicable a muchos sectores que lo ven como algo lejano, ajeno a. Todo lo contrario. Hay que entender la tecnología y hay que ver cómo esa tecnología puede servir para nuestro negocio y para nuestros objetivos empresariales. Bien. En cuanto a datos económicos, aquí tienen, por ejemplo, lo que está siendo el gasto de la industria en realidad aumentada y en realidad virtual. Y como ven, el gasto se está disparando. Igualmente, los niveles de productividad y los incrementos del nivel de productividad que esta tecnología pues está ofreciendo a todo tipo de empresas, pues aquí lo tienen. Es decir, se sigue disparando y eso es muy positivo. Bien, como toda la tecnología, tiene sus riesgos, y muchos, sobre todo, ya no tanto en realidad aumentada o en realidad virtual, sino sobre todo a la mezcla de las dos, la realidad extendida, porque plantea riesgos importantes en materia de privacidad, experiencias falsas, ciberseguridad, en materia de salud y tecnología, porque en momentos determinados hay realmente un apartamiento del mundo real, y eso está científicamente demostrado que puede tener ese impacto en función del uso que se haga, el tiempo que se haga y se dedique. Es decir, y al final tenemos que quedarnos con este mensaje, es decir, que el mayor riesgo no está tanto en la tecnología, sino en el uso que se hace de la misma. Bien, más tecnologías que están también comportándose de manera disruptiva: las interfaces neuronales, es decir, la posibilidad de controlar máquinas y controlar ordenadores a través de nuestra actividad cerebral. Eso ya es una realidad. Era ciencia ficción, no, ya es una realidad. La impresión 3D, fíjense en el momento actual. Es decir, se están fabricando respiradores, se están fabricando máscaras de protección con impresión 3D. Es una tecnología que ya tenemos ahí. Lo que es IoT, el Internet of Things, el Internet de las cosas, esto es lo que yo llamo la tormenta perfecta. Es decir, fíjense que pueden acceder a páginas web como esta, donde pueden acceder a todos los dispositivos conectados en este momento a tiempo real en el mundo a Internet, y pueden ver si esos dispositivos tienen configuración a nivel de seguridad y si están o no protegidos. Eso significa que yo puedo detectar vulnerabilidades, puedo detectar webcams que estén abiertas, que yo pueda entrar y pueden estar en un domicilio o en una empresa. Y a través de otras herramientas que también pueden encontrar fácilmente en Internet, podría acceder a esa cámara, incluso manipularla desde Internet y desde mi casa, y estar viendo lo que está ocurriendo dentro de un domicilio o dentro de una empresa, por ejemplo. En el Internet de las cosas nos encontramos con esa tormenta perfecta. Es decir, por un lado, la asignatura pendiente es la seguridad, es decir, nuestra aspiradora inteligente, que tiene hasta conexión wifi y cámara, hasta nuestra nevera, hasta nuestro smartwatch o nuestro coche sin conductor. Es decir, todo eso está conectado a Internet, pero ¿qué seguridad tiene ese dispositivo? ¿Vale? Si empezamos a analizar alguno de los informes, pues fijémonos: 30 millones de aparatos estarán conectados entre sí en 10 años. Otros afirman que 50 millones. Gartner, y me quedo con esta, con los debidos respetos, 26 millones. 26 millones, y vemos que cada vez más se están utilizando para ciberataques. Por ejemplo, Mirai Attack fue un ataque que se generó utilizando cámaras IP, es decir, cámaras IP conectadas a Internet, por ejemplo.
Ahora mismo, en UK, justo antes de que pasara lo que está pasando en este momento, pues había ya una propuesta legislativa de convertir lo que antes era un código de buenas prácticas de seguridad en dispositivos IoT, convertirlo en una ley. Bueno, pues ese proyecto, en cuanto todo esto se normalice, pues se va a retomar. Con lo cual ya tendremos una primera ley que regulará la seguridad de los dispositivos IoT, que en la actualidad pues no la tenemos, no existe. Un ejemplo de lo que es IoT, y puede ser IoT para cualquier tipo de negocio, lo tienen aquí. Pinchen en ese vídeo, búsquenlo en Google. Es decir, cómo toda una interacción de más de 30 personas en remoto, más 10 personas en presencial, pueden en 2 segundos realmente entrar un coche en boxes y cambiar absolutamente todo del coche. 2 segundos. Esto es IoT. Es decir, se está controlando y ese coche tiene más de 300 sensores activos que están dando información a múltiples ordenadores, tanto físicamente y localmente en el circuito como en el equipo en remoto que está asistiendo al personal de pista. Y todo eso junto se trata y gestiona la información en tiempo real y proporciona la actuación que hay que realizar en 2 segundos. Esto es un ejemplo de lo que puede suponer IoT en un negocio. Redes sociales, pues ya saben ustedes todo lo que plantea. Evidentemente tenemos que estar, tenemos que utilizarlas y tenemos que tener en cuenta todo el impacto que pueden suponer redes sociales, por ejemplo, a través de nuestra reputación digital, aquello de que se necesitan 20 años para construir la reputación y 5 minutos para destruirla. Bueno, hoy en día ni 5 minutos, 5 segundos. 5 segundos. El tema de las fake news, deepfakes, es decir, cuestiones que nos impactan y nos pueden afectar a todos. Temas de ciberseguridad, lo mismo, es uno de los temas donde más trabajo y forma parte de lo que es mi trabajo diario y bueno, pues los números asustan. Y aquí nos afecta a todos, es decir, los últimos ataques de ransomware, fijémonos, por ejemplo, por los de este año pasado, en 2019, finales de año, donde afectó pues, a empresas como Grupo Prisa o Everis. Los últimos informes en cuanto a ataques en 2019, pues fíjense el último párrafo, es decir, todos, estados como Bulgaria, como Alemania, empresas como Nokia, como Twitter, como Grupo Prisa, como la NASA, como WhatsApp, es decir, Netflix, es decir, aquí no se escapa nadie de todo esto. Y bueno, pues nos afecta a todos y el cibercrimen cuesta más de 600.000 millones de dólares a la economía mundial, según el último informe que realizó McKinsey con el CIS. Veremos los informes de este año cuando lleguen, pero les aseguro que serán muy, muy superiores. Bien, los malos están, no podemos impedir que estén, pero si podemos tomar medidas, tomémoslas. Y acostumbrémonos a todo esto. Cosas como el phishing o el fraude del CEO, cosas que no se nos pueden pasar por la cabeza. Que alguien suplante nuestros correos electrónicos de nuestro CEO y de quien tiene que aportar, en este caso, o a realizar una transferencia. Bueno, pues todas estas cosas siguen pasando. ¿Vale? A nivel de privacidad, lo mismo, aspectos relacionados con la tecnología, pero que tienen un impacto brutal. Tenemos una nueva norma ISO incluso, y los nuevos marcos de privacidad europeos, nacionales, incluso Estados Unidos se acaba de erigir en defensor de la privacidad, lo que tanto tiempo se ha ido reclamando desde Europa y jamás lo han hecho. Ahora parece que sí, que se lo han tomado en serio. Múltiples normas en proyecto e incluso nuevas iniciativas legislativas que si finalmente se materializan, pues van a adelantar en Europa en securización de todos estos aspectos. Y noticias que oímos todos y que a veces nos escandalizan, ¿no? Es decir, empleados de Amazon escuchan a diario conversaciones que mantienen los usuarios de Alexa. Es decir, bueno, pues cosas como esta pues siguen pasando y se reconocen por parte de las compañías. Bien, me estoy excediendo ya del tiempo dado y disculpen de nuevo el retraso en el inicio del seminario. Voy a concluir ya. Por último, en relación con lo que es la ciberseguridad, lo que es el cibercrimen. El cibercrimen lo tenemos ahí. Cuesta muchísimo dinero a los estados, muchísimo dinero a las empresas. Algunas de las estadísticas que se publican pues son alarmantes. Esta, por ejemplo, una que publicó El Mundo a nivel de delitos tecnológicos en España, pues era alarmante. En España solo se resuelve el 3% de los ciberdelitos denunciados. Y que los delitos denunciados en España suponen solo entre el 10 y el 15% de la cifra real. Alarmantes. A partir de ahí podríamos hablar de economía colaborativa y de cómo la tecnología ha cambiado los modelos de negocio. Aquí tienen múltiples ejemplos de economía colaborativa donde la tecnología lo ha cambiado todo. Helm, Uber, BlaBlaCar, es decir, ha cambiado absolutamente todos los modelos de negocio. Es decir, eso es lo realmente disruptivo. No tanto la tecnología, sino el modelo de negocio resultante
que utilizan la tecnología para satisfacer esos objetivos empresariales. Todo lo que es las tecnologías plantean también múltiples retos en otras parcelas, en materia sobre todo de las empresas que nos dedicamos al I+D+I, pues sobre todo la protección de la innovación, de las patentes, marcas, diseño industrial, competencia desleal, publicidad, propiedad intelectual, sin duda, forma parte del espectáculo. Y bueno, ya a modo de conclusión, finalizo como he empezado. La tecnología no es un fin, es un medio, está a nuestra disposición, utilicémosla porque la necesitamos. Pues muchas gracias, espero que hayan disfrutado de la presentación y sin más, pues paso la palabra al moderador y cualquier cuestión que tengan, no sé si por tiempo, pues no sé si podré atenderla ahora, en caso de que no lo pueda hacer, pues por mi parte no tengo ningún problema en que faciliten mis direcciones de correo electrónico y les atenderé gustosamente a cualquier consulta que quieran efectuarme. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Despedir el webinar de hoy, decir que no se puede contar más con menos, que ha habido un esfuerzo de inclusión de temas. La tecnología, como hemos visto, es transversal, ocupa todas las parcelas de nuestra vida y ofrece retos jurídicos y ofrece luces, pero también sombras. Afortunadamente hay abogados especializados en estos temas, pueden ayudar en nuestra vida empresarial para tener una cobertura legal suficiente y conocer también todos estos delitos que son nuevos y que históricamente no sabíamos ni que existían, pero que realmente nos los has contado muy bien. Emplazar también a los asistentes al webinar de la semana que viene,